Señores estudiantes, bienvenidos. Esta es una nueva clase de historia. El día de hoy vamos a ver la división social en la colonia. Primero, señores, tenemos que poner esto en el contexto de la Biblia. ¿Qué dice Dios en su palabra sobre la división social? ¿Qué dice él? En Gálatas 3:28, Dios nos dice que no hay justo ni griego, ni esclavo, ni libre. Es decir, Él no hace acepción de persona alguna, porque todos somos uno solo o somos iguales en Cristo Jesús. Sin embargo, por cuestiones económicas y por la dureza del corazón de las personas, es que no solo en la colonia, sino hasta ahora, pervive esta situación de clasificar a las personas o hacer un estrato dentro de la sociedad. Veamos entonces qué pasaba en la colonia, cuáles eran las clases sociales. Primero estaba la nobleza peninsular y el alto clero. ¿Quiénes formaban parte de esta clase social? Tomemos en cuenta que la primera está en la parte más alta de la pirámide de, la, de las clases sociales. Entonces, la nobleza peninsular y el clero estaba formado por los españoles enviados por la realeza española. Es decir, que dentro del grupo de españoles que vivían acá en América, no todos tenían el mismo estatus. Tenían un nivel más alto, un nivel superior a aquellos que eran enviados por la realeza española y que venían a desempeñar cargos de autoridad. Por ejemplo, los que venían para ser virreyes, los que venían para ser corregidores, venían a estar al mando de las capitanías, ellos tenían un estatus más alto. Ahora, ¿qué hacían ellos? Eran responsables de definir el manejo económico, político y judicial acá en América. También estaba el clero, que estaba conformado por los obispos y arzobispos. Pero aquí hay que recalcar, señores, que el clero, a más de estar encargado de la organización, de la administración de la iglesia, también podía intervenir en asuntos políticos. Esto que nos da como ejemplo, ¿qué nos indica? Que la iglesia estuvo siempre ligada al gobierno y eso fue una de las cosas negativas que hizo la iglesia. Segundo paso, segundo nivel. Recuerden que estamos desde arriba, estamos bajando una grada más abajo, tenemos los criollos. Como les decía, señores, todos los españoles no tenían el mismo estatus. Miren, aquí tenemos a los españoles, hijos de españoles, pero nacidos acá en América. A pesar de que eran hijos de españoles, por ser nacidos en América, no tenían los mismos privilegios, no tenían los mismos derechos. Por ejemplo, ellos estaban exentos de realizar trabajos manuales, sí, pero tenían tierras y controlaban el negocio interno, podían comercializar internamente y podían pedir algún cargo o algún título nobiliario, si es que su padre lo poseía, lo tenía, podían ellos también pedirle ese título nobiliario que tenían ellos. Podían ejercer cargos públicos o religiosos, pero sin embargo no se les permitía, para ellos estaba vedado los cargos directivos. Nos vamos notando cómo se fue perdiendo derechos de acuerdo a cómo iba bajando en la pirámide esta. Luego, tenemos, bajemos una más, tenemos la nobleza indígena. A ver, antes de que vengan los españoles, había también la estratificación social acá en América, y obviamente esta nobleza indígena estaba en la cúspide de la pirámide. Sin embargo, con la venida de los europeos, de los colonizadores, bajan 3 gradas, como diríamos, 3 niveles. Primero se ponen los colonizadores y en un tercer nivel está la nobleza indígena. ¿Quiénes eran? Obviamente eran los descendientes de los indígenas, de los que para ese tiempo eran autoridades, y ellos habían tenido la posibilidad de recibir una educación en el exterior. ¿Qué cargos desempeñaban ellos, señores? Ellos eran encargados de cobrar los tributos, de consignar los trabajadores, es decir, de designar a los trabajadores que iban a desempeñarse en las minas, en las mitas. Estos era la clase indígena. Era también, como se dice, una estrategia de los españoles, el hecho de nombrar como dirigentes a los que eran en ese tiempo de la alta nobleza indígena, a los que eran caciques o los hijos de los caciques, familiares de los caciques. Entonces, de alguna manera conservaron toda esa autoridad que tenían sobre los demás indígenas. Por eso se les decía a ellos que tienen que cobrar los tributos y también se les hacía que designen a las personas que iban a trabajar en las mitas. Eso fue, como nosotros diríamos hoy día, una jugada maestra de los colonizadores. Bajemos un peldaño más y nos vamos a la quinta clase social. Recuerda, estamos bajando, estamos descendiendo. Entonces, en esta quinta clase social encontramos, en esta cuarta clase social, perdón, encontramos a los mestizos,
criollos empobrecidos y personas libres. ¿Quiénes formaban este nivel? Aquí teníamos nosotros a los comerciantes, teníamos a los artesanos, a los capataces y militares de rangos inferiores. Ahora, ¿qué hacían ellos? Algunos de ellos accedieron ya a la educación y se desempeñaban en cargos de un estatus mayor que los demás. Por ejemplo, eran ayudantes de abogados, eran escribanos, eran secretarios. Recordemos que los escribanos literalmente eran aquellos que redactaban los contratos, aquellos que redactaban las cartas de libertad cuando había, por ejemplo, algún esclavizado que se liberaba, ellos eran los que hacían esto. Es decir, una especie de ayudante de secretario, lo que se conoció en el lenguaje de los indígenas como los quilcas. Ellos eran los mestizos criollos empobrecidos. También están aquí los indígenas y artesanos que eran exentos de trabajar en las mitas, no trabajaban ellos, y habían también los mulatos y negros libres, que por medio de haber cambiado el nombre, su apellido, por el apadrinamiento de uno de los españoles, pudieron ingresar al comercio y también pudieron educarse. Aquí hay que resaltar como ejemplo el caso de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que tuvo que cambiarse de nombre para poder estudiar, para poder acceder a la universidad. Continuemos. Vamos a la siguiente clase, que eran los indígenas. Obviamente aquí estaban el común de los indígenas americanos. Esta era una clase que estaba totalmente explotada, se les hacía trabajar en la agricultura, en quehaceres domésticos, en las minas y en los obrajes, y en condiciones bastante duras de trabajo, con muchas horas de labor. Es decir, la esclavitud seguía existiendo, aunque en la ley estaba prohibida, pero con estas instituciones que se crearon, que se inventaron los españoles, todavía mantenían esta situación tan dura para ellos como era la esclavitud directamente. Y finalmente hay que recalcar también que para ellos estaba prohibido totalmente el ingreso a estudiar. Cuando hablamos de estudio, estamos hablando de estudiar lo que ya conocemos en un cuarto nivel, como quien dice las universidades. Lo que ellos podían hacer los indígenas era desempeñarse en estudios de artesanía y en trabajos de artesanías. Recordemos de Fray Jodoco Rique, que fue el primero que creó acá la Escuela de Artes, pero donde se enseñaba a un nivel únicamente artesanal, pintura, escultura, hasta albañilería. Pero cuando hablamos de educación, estamos hablando ya del acceso a las universidades, lo cual estaba totalmente vedado, prohibido para los indígenas. Y tenemos un peldaño más abajo, el sexto, las personas esclavizadas. ¿Quiénes eran estos? Obviamente eran descendientes de los africanos que vinieron esclavizados acá. Se encontraban aquí los zambos. ¿Cómo salían los zambos? Era del cruce genético que había entre indígenas con negros y los mulatos del cruce genético entre negros y blancos. Para ellos estaba totalmente prohibido o estaban vedados todos los derechos, llegando al colmo de ser propiedad de aquel que los compró. Entonces ellos llevaban la peor carga, el peor peso de toda esta situación, y obviamente están en la base de la pirámide de las clases sociales de la colonia. Estos llevaban la carga más dura, no tenían ningún tipo de derecho, solo en casos extremadamente excepcionales, cuando habían podido recoger algún dinero, fruto de que alguien les regaló, generalmente eran esclavos de una familia y literalmente le caían bien a alguna persona de esa familia. Cuando moría le dejaba una pequeña cantidad de dinero, con eso podían ellos comprar su libertad. Sin embargo, que ellos compraban la libertad, llegaban al extremo de que una vez libres, se les prohibía cosas tan elementales como esto, no podían ellos utilizar ciertas vestimentas, por más que ya estaban libres. Y no podían portar armas. Obviamente, darse cuenta, no podían utilizar la vestimenta similar a lo que tenían sus patronos, sus ex dueños, porque era un insulto para ellos que vayan ahora a vestirse igual que ellos. Y la otra, no estaba prohibido el que usen armas, porque hay que imaginarse cuántos rencores, cuánta ira tenían ellos guardadas y corrían el peligro, corrían el riesgo de si les dejaban portar armas, de que ellos tomen venganza. Entonces, miren, señores, hemos visto en esta clase las 6 clases sociales que existían en la colonia, y en cada una hemos ido viendo cómo estaba estratificada, quiénes pertenecían y qué derechos tenían o qué derechos no tenían estas personas.
vemos como de todo punto de vista que es una manera peyorativa, una manera degradante en la sociedad que siga existiendo clases sociales. Sin embargo, y más en este tiempo, en pleno siglo XXI, vemos que lo que manda ahora ya no es como en ese tiempo, el origen, qué trabajo desempeñaba. Ahora es más duro porque se hace una clasificación de la sociedad de acuerdo al económico. Se toma en cuenta mucho la situación económica de cada persona para clasificarle, para estratificarle. Sin embargo, señores, tenemos que decir que esto no es bien visto a los ojos de Dios y veamos que Dios mismo escogió a personas humildes para su ministerio. El mejor trabajo que puede tener una persona, personalmente considero, es el servirle a Dios. Y recordemos, Dios siempre está escogiendo a las personas más humildes. Por eso Él dice siempre, bienaventurados los humildes de corazón, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Con esto tengamos siempre presente, señores, lo que dice Dios y tenemos que hacer estudio de estos temas porque es parte del pensum de estudio. Hay que saber, pero lo importante es saber qué está bien y qué está mal. Desde nuestro lugar donde nos encontramos, en nuestra trinchera donde Dios nos ha puesto, tratemos de ir terminando con este tipo de situaciones que lo que hacen es crear diferencias que no son necesarias, dañar el corazón de las personas, sino tratemos a todos iguales. Pensemos que Dios nos hizo diferentes, pero a su vez nos hizo únicos y todos somos hijos de Él. Nada más, señores, hasta la próxima. Gracias por la atención. Continuamos la siguiente clase. Muy amables. Que Dios les bendiga. Hasta luego.